Un hallazgo arqueológico que contradecía abiertamente una referencia del Nuevo Testamento. Sacudió la cabeza. La arqueología no ha producido nada que sea inequívocamente una contradicción a la Biblia, respondió con confianza. Por el contrario, como hemos visto, ha habido muchas opiniones de académicos escépticos que se han codificado como hechos a lo largo de los años, pero que la arqueología ha demostrado que están equivocadas. Aún así, había algunos asuntos que necesitaba resolver. Saqué mis notas y me preparé para desafiar a McRae con 3 acertijos de larga data que pensé que la arqueología podría tener dificultades para explicar. Acertijo: no. El censo. Las narrativas del nacimiento de Jesús afirman que María y José fueron requeridos por un censo para regresar a la ciudad natal de José, Belén. Déjame ser directo. Esto parece absurdo a simple vista, dije. ¿Cómo podría el gobierno obligar a todos sus ciudadanos a regresar a su lugar de nacimiento? ¿Hay alguna evidencia arqueológica de que este tipo de censo alguna vez tuvo lugar? McRae sacó tranquilamente una copia de su libro. De hecho, el descubrimiento de formularios de censo antiguos ha arrojado bastante luz sobre esta práctica, dijo mientras hojeaba las páginas. Encontrando la referencia que buscaba, citó un orden oficial del gobierno fechado en el año 4 d.C. Gallo, Vibio, Máximo, prefecto de Egipto, dice: viendo que ha llegado el momento del censo de casa por casa, es necesario obligar a todos aquellos que por cualquier causa estén residiendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, para que puedan llevar a cabo el orden regular del censo, y también atender diligentemente el cultivo de sus parcelas. Como puedes ver, dijo mientras cerraba el libro, esa práctica está confirmada por este documento, aunque esta manera particular de contar personas te parezca extraña. Y otro papiro, este del año 48 d.C., indica que toda la familia estaba involucrada en el censo. Además, los académicos han señalado que para evitar inflamar a la población, se sabía que los romanos a veces permitían que un censo se realizara según las costumbres locales. En la cultura judía, esto significaría que María y José tendrían que registrarse en su hogar ancestral. Sin embargo, esto no resolvió del todo el problema. Lucas dijo que el censo que llevó a José y María a Belén se llevó a cabo cuando Quirinius gobernaba Siria y durante el reinado de Herodes el Grande. Eso plantea un problema significativo, señalé, porque Herodes murió en el 4 a.C. y Quirinius no comenzó a gobernar Siria hasta el 6 d.C., realizando el censo poco después de eso. Hay una gran brecha ahí. ¿Cómo puedes lidiar con una discrepancia tan importante en las fechas? McRae sabía que estaba planteando un problema con el que los académicos han luchado durante años. Él respondió contándome sobre un informe reciente de un arqueólogo que había encontrado escritos muy pequeños o letras micrográficas en monedas que mostraban que Quirinius fue un gobernante en Siria y Cilicia desde el 11 a.C. hasta después de la muerte de Herodes. Esto significaría que había 2 funcionarios diferentes, llamados Quirinius, y el censo se habría llevado a cabo bajo uno anterior, durante el reinado de Herodes. Esto me sonó un poco especulativo, pero, en lugar de entorpecer la conversación, decidí archivar mentalmente este problema para un análisis posterior. Resultó que el arqueólogo mencionado por McRae murió poco después de que McRae y yo hablamos. Nunca había escrito ningún artículo revisado por pares sobre su hallazgo, y nadie ha replicado su descubrimiento. Al final, los expertos desestimaron su afirmación. Cuando hice una investigación adicional, descubrí que Sir William Ramsay, el fallecido arqueólogo y profesor en las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra, creía que Quirinius fue gobernante en Siria en 2 ocasiones distintas, lo que cubriría el periodo de un censo anterior, que Ramsay dató alrededor del 8 o 7 a.C. Sin embargo, este censo anterior no se menciona en ningún lugar del registro histórico. Aún así, no sería sorprendente si no hubiera habido disturbios que justificaran la atención de José o de otros historiadores antiguos.
También se han planteado preguntas sobre la idea de que los romanos habrían ordenado un censo en Siria cuando aún no estaba completamente incorporada al Imperio Romano, pero hay precedentes de Roma ordenando censos en estados clientes. Herod W. Hockner, quien obtuvo su doctorado en Cambridge, señaló que Herodes estaba enfermo y entró en conflicto con el emperador romano Augusto entre el 8 y el 7 a.C. Con tal inestabilidad y un estado de salud tan malo, habría sido un momento oportuno para que Augusto ordenara un censo, con el fin de evaluar la situación antes de la muerte de Herodes, dijo. Por lo tanto, un censo, en el último año o dos del reinado de Herodes, habría sido razonable, y de hecho, el más probable, dijo la profesora del Nuevo Testamento, Mary L. Bach. Un censo en la época de Herodes, que requiriera un viaje de José y María, es una posibilidad basada en lo que sabemos de la práctica romana. Que ninguna otra fuente mencione tal censo no es un problema significativo, ya que muchas fuentes antiguas se refieren a eventos que no están corroborados en otros lugares, y dado que se ha encontrado que Lucas es confiable en su manejo de hechos que se pueden verificar, dado que los detalles de este censo encajan en la política fiscal romana general, no hay necesidad de cuestionar que podría haber ocurrido en la época de Herodes. Pero, ¿qué hay de la afirmación de Lucas sobre Quirinius? Algunos académicos han señalado que el texto de Lucas podría traducirse como: este censo tuvo lugar antes de que Quirinius gobernara Siria, lo que resolvería el problema. Dijo Hockner, esto da un buen sentido al pasaje en cuestión, aunque algunos académicos han discrepado con esta interpretación. Se han discutido otras posibilidades. Las soluciones al problema de Quirinius son variadas, dijo Bach. Ningún candidato es tan manifiestamente superior que pueda ser considerado como la solución. Lo que se enfrenta es una variedad de soluciones, cualquiera de las cuales podría ser correcta. Pero un hecho más me pareció especialmente persuasivo. Lucas no podría haber estado haciendo referencia al censo del 6 de Cristo, porque esto significaría que se estaría contradiciendo a sí mismo. ¿Cómo? Hockner señala que Lucas estaba bien consciente del censo del 6 de Cristo, menciona en Hechos 5, versículo 37. Pero Lucas sabía que Jesús no podría haber nacido tan tarde. Él y Mateo dicen que el nacimiento ocurrió bajo Herodes. Lucas 1, versículo 5, y Mateo 2, versículo 1. Además, Lucas dijo que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. Lucas 3, versículo 23. Esto habría sido poco después del inicio del ministerio de Juan el Bautista, que Lucas dataría alrededor del 27 al 29 de Cristo. Véase Lucas 3, versículos 1 y 2. La implicación es clara. Si el censo hubiera sido en el 6 de Cristo, Jesús solo habría tenido entre 21 y 23 años cuando comenzó su ministerio, pero Lucas sabía que era mayor que eso. Dijo Hockner, Lucas no podría haber estado haciendo referencia al censo del 6 de Cristo al escribir sobre el nacimiento de Jesús. Ciertamente, dijo, Lucas era consciente de la cronología en sus obras. Eso tenía sentido para mí. Lucas era un historiador astuto, que no habría cometido un error tan fundamental de contradecirse a sí mismo. Debió haber habido un censo anterior que motivó el viaje de José y María, un censo que habría ocurrido durante el reinado de Herodes, como informó Lucas. Después de evaluar los diversos escenarios, Bach concluyó que es claro que relegar el relato del censo en Lucas a la categoría de error histórico es prematuro y erróneo. Rompecabezas 2. Existencia de Nazaret. Muchos cristianos no son conscientes de que los escépticos han afirmado durante mucho tiempo que Nazaret nunca existió en la época en que el Nuevo Testamento dice que Jesús pasó su infancia allí. En un artículo titulado «Donde Jesús nunca caminó», el ateo Frank Sindler señaló que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento por el apóstol Pablo, por el Talmud, aunque se citan 63 otras ciudades galileas, o por José, quien enumeró 45 otros pueblos y ciudades de Galilea, incluyendo Jaffa, que se encuentra a poco más de 1 milla de la Nazaret actual. Ningún historiador o geógrafo antiguo mencionó Nazaret antes del comienzo del siglo IV.
El nombre aparece por primera vez en la literatura judía en un poema escrito alrededor del siglo VII d.C. Esta ausencia de evidencia pinta un cuadro sospechoso, así que planteé el tema directamente a McRae. ¿Hay alguna confirmación arqueológica de que Nazaret existía durante el siglo I? Este no era nuevo para McRae. El doctor James Strange de la Universidad del Sur de Florida es un experto en esta área y describe a Nazaret como un lugar muy pequeño, de aproximadamente 60 acres, con una población máxima de alrededor de 480. Al comienzo del siglo I, en 1962, los arqueólogos informaron el descubrimiento de una lista en arameo que describe los 24 cursos o familias de sacerdotes que fueron reubicados después de que el Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 b.C. Un curso fue trasladado a Nazaret, lo que demostraría que esta aldea debió haber existido. Sin embargo, otros arqueólogos plantearon más tarde preguntas sobre este hallazgo. McRae mencionó que hubo excavaciones que hallaron tumbas del siglo I en las cercanías de Nazaret. 2 tumbas contenían objetos como lámparas de cerámica, recipientes de vidrio y jarrones de los siglos I, III o IV. McRae tomó una copia de un libro del arqueólogo Jack Finnegan, publicado por Princeton University Press. Lo hojeó y luego leyó el análisis de Finnegan. De las tumbas, se puede concluir que Nazaret era un asentamiento fuertemente judío en el período romano. McRae me miró. Ha habido discusión sobre la ubicación de algunos sitios del siglo I, como exactamente donde se encuentra la tumba de Jesús. Pero entre los arqueólogos, nunca ha habido una gran duda sobre la ubicación de Nazaret. La carga de la prueba debería recaer en aquellos que disputan su existencia. Esa carga se volvió más difícil en los años siguientes, después del descubrimiento de 2 casas de Nazaret del siglo I. En 2006, Proyecto Arqueológico de Nazaret comenzó a excavar debajo del convento de las Hermanas de Nazaret, un lugar conocido desde 1880. El director del proyecto, Ken Dark, de la Universidad de Reading, describió los restos de una casa del siglo I que fue encontrada. Tomadas en conjunto, las paredes se ajustaban al plano de una llamada casa de patio, una de las formas arquitectónicas típicas de los asentamientos del período romano temprano en Galilea, dijo Dark. Los arqueólogos encontraron puertas y ventanas. Se encontraron también cerámica de cocina y un disco de uso utilizado para hilar, fragmentos de recipientes de piedra caliza, que los judíos creían que no podían volverse impuros, lo que sugiere que una familia judía vivió allí. La casa debe datar del siglo I d.C. o anterior, concluyó Dark. No se descubrió cerámica estratificada anterior o posterior al período romano temprano en las capas asociadas con la casa. Otra casa del siglo I, similar en estructura, fue descubierta cerca en una excavación realizada por Jardina, Alexandra de la Autoridad de Antigüedades de Israel en Minimina, 2009. Evidencia tal sería consistente con lo que los arqueólogos de las provincias romanas en otros lugares suelen denominar un pequeño pueblo, Jodar. La evidencia sugiere que la niñez de Jesús se pasó en una comunidad judía conservadora que tuvo poco contacto con la cultura helenística o romana. Algunas personas se han preguntado si el equipo de Dark podría haber encontrado realmente el hogar donde Jesús creció. Si bien las pistas de siglos posteriores sugieren que los bizantinos pudieron haber creído que esta era la casa donde Jesús pasó su infancia, Dark concluyó que es imposible afirmarlo por razones arqueológicas. Por otro lado, no hay una buena razón arqueológica por la cual tal identificación deba ser desestimada. Independientemente, el caso de la existencia de Nazaret en el siglo I se ha fortalecido a lo largo de los años. Rompecabezas. 3. Masacre en Belén. El Evangelio de Mateo pinta una escena espantosa. Herodes el Grande, el rey de Judea, sintiéndose amenazado por el nacimiento de un bebé que temía que eventualmente usurparía su trono, envía a sus tropas a asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Advertido por un ángel, sin embargo, José escapa a Egipto con María y Jesús. Solo después de la muerte de Herodes, regresan para establecerse en Nazaret, habiendo cumplido todo el episodio, 3 antiguas profecías sobre el Mesías.
Ver Mateo 2, versículos 13 al 23. El problema: no hay confirmación independiente de que esta masacre haya ocurrido alguna vez. No hay nada en los escritos de José o de otros historiadores, no hay apoyo arqueológico, no hay registros, ni documentos. Ciertamente, un evento de esta magnitud habría sido notado por alguien más que Mateo, insistí. Con la completa ausencia de cualquier corroboración histórica o arqueológica, no es lógico concluir que esta masacre nunca ocurrió. Puedo ver por qué dirías eso, respondió McRae. Un evento así estaría en titulares de CNN y otros medios. Estuve de acuerdo. De hecho, en 1997 y 1998 hubo un flujo constante de informes sobre extremistas musulmanes que realizaban repetidamente asaltos y asesinaban prácticamente a aldeas enteras, incluyendo mujeres y niños, en Argelia. El mundo entero estaba prestando atención. Pero, añadió McRae, tienes que ponerte en el primer siglo y tener en cuenta algunas cosas. Primero, Belén probablemente no era más grande que Nazaret. Entonces, ¿cuántos bebés de esa edad habría en una aldea de 500 o 600 personas? No miles, no cientos, aunque, ciertamente unos pocos. En segundo lugar, Herodes el Grande era un rey sediento de sangre, mató a miembros de su propia familia, ejecutó a muchas personas que pensaba que podrían desafiarlo. Así que, el hecho de que matara a algunos bebés en Belén no va a cautivar la atención de la gente en el mundo romano. Y tercero, no había televisión, ni radio, ni periódicos. Habría tomado mucho tiempo que se supiera esto, especialmente de una aldea tan menor en las colinas de la nada, y los historiadores tenían historias mucho más grandes de las que escribir. Como periodista, esto seguía siendo difícil de comprender. ¿Esto simplemente no era una gran historia?, pregunté, un poco incrédulo. No creo que lo fuera, al menos no en esos días, dijo. ¿Un loco matando a todos los que parecen ser una amenaza potencial para él? Eso era algo habitual para Herodes. Más tarde, por supuesto, a medida que el cristianismo se desarrolló, este incidente se volvió más importante, pero me habría sorprendido si esto hubiera causado un gran revuelo en ese entonces. Quizás sí, pero esto era difícil de imaginar para un periodista que estaba entrenado para detectar noticias en una era tecnológica altamente avanzada de comunicaciones rápidas y mundiales. Al mismo tiempo, tenía que reconocer que, por lo que sabía del sangriento paisaje de la antigua Palestina, la explicación de McRae parecía razonable. Esto dejó un área más sobre la que quería preguntar, y para mí, era la más fascinante de todas. Es cierto que hay un atractivo en la arqueología: tumbas antiguas, inscripciones crípticas grabadas en piedra o rasgadas en papiro, fragmentos de cerámica rota, monedas desgastadas, son pistas tentadoras para un investigador empedernido. Pero, pocos vestigios del pasado han generado tanto interés como los rollos del Mar Muerto, cientos de manuscritos que datan del 250 a.C. al 68 Cristo, que fueron encontrados en cuevas a 20 millas al este de Jerusalén en 1947. Aparentemente, habían sido ocultados por una estricta secta de judíos llamada los esenios, antes de que los romanos destruyeran su asentamiento. Se han hecho algunas afirmaciones extrañas sobre los rollos, incluyendo el absurdo libro de John Mary Allegro, en el que teorizó que el cristianismo surgió de un culto de fertilidad, en el que los adherentes se drogaban con hongos alucinógenos. En una afirmación más legítima, pero no obstante muy cuestionada, el experto en papiros Joseph O'Callaghan dijo que un fragmento del Mar Muerto es parte del manuscrito más antiguo jamás encontrado del Evangelio de Marcos, que data de apenas 17 a 20 años después de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, los académicos continúan siendo escépticos de su interpretación. En cualquier caso, ninguna investigación sobre la arqueología del primer siglo estaría completa sin preguntar sobre los rollos. ¿Nos dicen algo directamente sobre Jesús?, le pregunté a McRae.
Bueno, no, Jesús no se menciona específicamente en ninguno de los rollos, respondió. Principalmente, estos documentos nos dan información sobre la vida y las costumbres judías. Luego sacó unos papeles y señaló un artículo que fue publicado a finales de 1997, aunque, añadió, hay un desarrollo muy interesante que involucra un manuscrito llamado 4Q521, que podría decirnos algo sobre quién era Jesús, al que afirmaba ser. Eso despertó mi apetito. Háblame de ello, dije con cierta urgencia en mi voz. McRae desveló el misterio. El Evangelio de Mateo describe cómo Juan el Bautista, encarcelado y luchando con dudas persistentes sobre la identidad de Jesús, envió a sus seguidores a preguntarle a Jesús esta monumental pregunta: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a alguien más? Mateo 11, versículo 3. Él estaba buscando una respuesta clara sobre si Jesús realmente era el Mesías tan esperado. A lo largo de los siglos, los cristianos se han preguntado sobre la respuesta bastante enigmática: Jesús. En lugar de decir directamente sí o no, Jesús respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y se proclama la buena noticia a los pobres. Mateo 11 versículos 4 y 5. Respuesta de Jesús fue una alusión a Isaías 35. Pero por alguna razón, Jesús incluyó la frase, los muertos son resucitados, que está conspicuamente ausente del texto del Antiguo Testamento. Aquí es donde entra Q45521. Este, manuscrito no bíblico, de la colección del Mar Muerto, escrito en hebreo, data de 30 años antes de que naciera Jesús. Contiene una versión de Isaías 61 que sí incluye esta frase faltante: los muertos son resucitados. El erudito de los rollos Craig Evans ha señalado que esta frase en 4Q521 está indiscutiblemente incrustada en un contexto mesiánico, dijo McRae. Se refiere a las maravillas que el Mesías hará cuando venga, y cuando el cielo y la tierra le obedezcan. Así que cuando Jesús dio esta respuesta a Juan, no estaba siendo ambiguo en absoluto. Juan habría reconocido instantáneamente sus palabras como una afirmación clara de que Jesús era el Mesías. McRae me lanzó el artículo en el que Evans fue citado diciendo, 4Q521, deja claro que el llamado de Jesús a Isaías 35 es, de hecho, mesiánico. En esencia, Jesús le está diciendo a Juan a través de sus mensajeros que están sucediendo cosas mesiánicas. Así que, eso, responde a la pregunta de Juan: sí, Él es el que ha de venir. Me recosté en mi silla. Para mí, el descubrimiento de Evans fue una confirmación notable de la autoidentidad de Jesús. Me parecía asombroso cómo la arqueología moderna podía finalmente desbloquear el significado de una declaración en la que Jesús afirmaba audazmente hace casi 2000 años que Él era, de hecho, el ungido de Dios. La afirmación, repetida, de la arqueología sobre la precisión del Nuevo Testamento proporciona una corroboración importante para su fiabilidad. Esto contrasta marcadamente con cómo la arqueología ha demostrado ser devastadora para el mormonismo. Aunque Joseph Smith, el fundador de la Iglesia Mormona, afirmó que su libro de Mormón es el más correcto de cualquier libro sobre la Tierra, la arqueología ha fallado repetidamente en substanciar sus afirmaciones sobre eventos que supuestamente ocurrieron hace mucho tiempo en las Américas. Recuerdo haber escrito al Instituto Smithsonian para preguntar si había alguna evidencia que apoyara las afirmaciones del mormonismo, solo para que me dijeran en términos inequívocos que sus arqueólogos no ven ninguna conexión directa entre la arqueología del Nuevo Mundo y el contenido del libro. Como concluyeron los autores John Ankerberg y John Wilson en un libro sobre el tema, en otras palabras, nunca se han localizado ciudades del Libro de Mormón, nunca se ha encontrado a ninguna persona, lugar, nación o nombre del Libro de Mormón, ningún artefacto del Libro de Mormón, ninguna escritura del Libro de Mormón, ninguna inscripción del Libro de Mormón, nada que demuestre que el Libro de Mormón sea algo diferente a un mito o invención ha sido encontrado.
Sin embargo, la historia es totalmente diferente para el Nuevo Testamento. Las conclusiones de McRae han sido respaldadas por muchos otros científicos, incluido el prominente arqueólogo australiano Clifford Wilson, quien escribió: aquellos que conocen los hechos ahora reconocen que el Nuevo Testamento debe ser aceptado como una fuente notablemente precisa. Con Craig Blomberg habiendo establecido la fiabilidad esencial de los documentos del Nuevo Testamento, Bruce Metzger habiendo confirmado su transmisión precisa a través de la historia, Edwin Yamauchi habiendo demostrado una extensa corroboración por historiadores antiguos y otros, y ahora John McRae habiendo mostrado cómo la arqueología subraya su confiabilidad, tuve que estar de acuerdo con Wilson. El caso por Cristo, aunque lejos de estar completo, se estaba construyendo sobre una base sólida. Al mismo tiempo, sabía que había algunos profesores de alto perfil que disentirían de esa evaluación. Los has visto citados en Newsweek y siendo entrevistados en las noticias de la noche, hablando sobre su reevaluación radical de Jesús. Había llegado el momento de enfrentar sus críticas de frente, antes de avanzar más en mi investigación. Eso significaba un viaje a Minnesota para entrevistar a un académico enérgico, educado en Yale, llamado Dr. Gregory Boyd.